Bueno, vamos a tratar de ver hoy de manera virtual los principales aspectos de las operaciones formales. Comencemos entonces por entender en qué las operaciones formales superan fuertemente a las operaciones concretas. Como dijimos la semana pasada, las operaciones concretas siempre se aplican a contenidos. No es necesario que los contenidos estén para tocar o manipular, sino simplemente tienen que ser manipulables mentalmente, pero tiene que haber algún contenido imaginable o perceptible para que la operación pueda realizarse. Por eso se las llama operaciones a la primera potencia o directas, pero estas operaciones tienen algunos límites. La primera cuestión es que se van generalizando dominio por dominio, es decir, se puede tener la conservación de la sustancia y sin embargo esperar un tiempo para tener la conservación del volumen o la conservación del peso. Esto es porque si bien tienen todas las conservaciones las mismas lógicas, es decir, el uso de la reversibilidad como mecanismo de equilibración, no puede aplicarse eso inmediatamente en todos los dominios, no se generaliza a todos los dominios. Y la otra cuestión, la otra gran limitación, es que no pueden razonar en donde se requiera para ese razonamiento de una lógica interproposicional, es decir, entre las proposiciones, lo que hacemos cuando razonamos, por ejemplo, de acuerdo a un silogismo deductivo. Basados en estos límites, podemos plantear que efectivamente las operaciones formales se despegan definitivamente de los contenidos. Las operaciones formales no requieren de ningún tipo de contenido porque no se aplican a los contenidos de la realidad, sino a las operaciones, a otras operaciones, es decir, son operaciones a la segunda potencia. Un ejemplo claro de esto es la proporción, que no es más que la equivalencia de dos divisiones. Desde el punto de vista funcional, las operaciones formales se despegan también de hasta dónde pueden llegar, en la medida en que, como no requieren aplicarse a los contenidos, pueden trabajar a partir de mundos completamente hipotéticos, a partir de mundos que no sabemos si existen, pero a los cuales les podemos definir cuáles son las variables que se van a dar para que ocurra tal o tal otra cosa. Es decir, no es necesario que esté la realidad. Las operaciones formales nos permiten hacer que lo real no sea más que una actualización de posibilidades que pueden ser infinitas. Otro de los caracteres funcionales del pensamiento formal es que precisamente como dijimos que era uno de los límites de las operaciones concretas, no poder razonar a partir de meros enunciados, las operaciones formales permiten hacer razonamientos basándonos únicamente en enunciados, como muchos de los problemas que les hemos pasado la semana pasada para que resuelvan. ¿Esto por qué es? Porque el pensamiento formal es eminentemente proposicional. Estas características están las tres en conjunto en las operaciones formales. Cualquier razonamiento utiliza de estas tres características de manera conjunta. ¿Cuáles serán los caracteres estructurales de las operaciones formales? Las características estructurales del pensamiento formal son las dos grandes estructuras que le van a dar su mecanismo de equilibración. Esto es una superación respecto del uso
que teníamos de los mecanismos de equilibración en las operaciones concretas, que era mucho más limitado. Si recuerdan ustedes, el principal mecanismo de equilibración de las operaciones concretas es la reversibilidad. Sin embargo, el sujeto únicamente puede usar una de las formas de reversibilidad a la vez para resolver un problema. Puede usar cualquiera de las dos, pero no las dos al mismo tiempo. Esto recién se va a poder realizar a partir de las operaciones formales y estas dos grandes estructuras que vamos a ver en un momento nada más. La primera de ellas es la combinatoria y la segunda, el grupo INRC, el grupo que agrupa las diferentes operaciones de acuerdo a relaciones mutuas. Si ustedes le preguntan a un adolescente, 12, 13, 14 años, que ha construido estas estructuras acerca de los mecanismos que utiliza para razonar, sin duda, o posiblemente, no vamos a decir sin duda, posiblemente no se los pueda explicitar. Sin embargo, es perfectamente capaz de utilizar estas estructuras en la resolución de problemas que las requieran, como vamos a ver en un momento nada más. Uno de los problemas que únicamente se puede resolver a partir de que el sujeto ha construido los esquemas correspondientes a la combinatoria es este que les voy a tratar de resumir brevemente. Se le presenta al sujeto una serie de recipientes con líquidos, de recipientes que tienen líquidos transparentes o incolores, y se les muestra un testigo. Ese testigo tiene un color X, digamos amarillo. Y entonces se le pregunta, se le pide, mira, yo te aseguro que combinando o mezclando de alguna manera estos 5 líquidos vas a poder obtener el líquido amarillo que tenemos en este otro tubo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, un operatorio concreto, ¿qué va a hacer? Un operatorio concreto va a tratar de razonar de acuerdo a mecanismos primitivos, incluso hasta preoperatorios, porque lo que va a empezar a hacer es, en un recipiente, mezclar aleatoriamente el líquido A con el B con el C, volver a mezclar el B con el A. Le va a resultar muy difícil obtener esto porque la experiencia está diseñada para que el color únicamente pueda obtenerse a partir de la mezcla de 4 o 5 de estos líquidos, con lo cual para lograr encontrar cuál es la solución de manera sistemática, es decir, llegar siempre al resultado y no de alguna manera abandonar la experiencia, lo que va a tener que hacer este sujeto va a ser organizarse un esquema que le garantice de qué manera mezclar los líquidos para no volver a hacer las mismas cosas varias veces. Y ese esquema es precisamente la combinatoria. Entonces se hará una tablita como las que estamos viendo un poquito acá más abajo en la transparencia, en donde primero se agruparán los elementos de 2 en 2, combinando los diferentes elementos, los diferentes tubos, luego de 3 elementos, luego se combinarán en 4 y finalmente se llegarán a combinar en 5. De esta manera, tarde o temprano, pero de manera segura y adaptada, equilibrada, podríamos decir, un sujeto operatorio formal será capaz de resolver esta experiencia gracias a que tiene construidas como esquemas de su pensamiento la combinatoria como una de las estructuras fundamentales de las operaciones formales. Bueno, pasemos al grupo INRC. Para ello también vamos a utilizar un ejemplo que voy a tratar de explicar de esta manera virtual bastante dificultosa. Espero que les pueda ayudar a comprender este grupo. La figura que les estoy mostrando
a la derecha es una figura que ustedes pueden encontrarla en internet, creo que era de Wikipedia, de lo que sería un esquema de una prensa hidráulica. ¿En qué consiste una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica consiste en dos recipientes o dos vasos comunicados a través de un tubo. Estos recipientes tienen un cierto líquido, puede ser agua, pero puede ser otro tipo de líquidos, y tiene dos émbolos, lo que vemos acá como E1 y E2. Estos dos émbolos lo que hacen es cambiar de altura de acuerdo a ciertas acciones u operaciones que podemos realizar sobre esta prensa hidráulica. No se preocupen demasiado por las fórmulas estaban simplemente en la figura, no vamos a trabajar sobre la función de la fuerza en la prensa hidráulica, pero sí sobre cómo las diferentes fuerzas afectan este sistema para tratar de, en base a eso, explicar el grupo INRC. Estos émbolos E1 y E2 están en una posición estable, X, pero nosotros podríamos agregarle, y esto está ejemplificado aquí en el dibujo con la sigla F1, podríamos aplicar una fuerza, podríamos agarrar un peso y ponerlo sobre el émbolo 1. ¿Qué estamos haciendo allí? Una operación que la vamos a llamar acá idéntica. Una de las cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta es que el grupo INRC es completamente relativo. Entonces, ¿qué relación tiene una operación con otra? Depende únicamente de en cuál de ellas nos paremos. Nos vamos a parar para esta experiencia en la idéntica y vamos a decir que la idéntica es aumentar, es agregar un peso de 1 kilo en el émbolo 1. Esto hará, sin duda ustedes lo imaginarán, que el émbolo 2 suba hasta cierta posición en base a la fuerza que genere este peso incluido colocado sobre el émbolo 1. Bien, allí tenemos la operación idéntica, aumentar 1 kilo de peso en el émbolo 1, lo que está graficado como fuerza 1. La operación negativa, es decir, que anularía en cierta medida o completamente la operación idéntica, sería la de disminuir completamente el peso de 1 kilo o, por ejemplo, disminuirlo a medio kilo. No importa, la cuestión es que disminuir es lo que anula el aumentar. Entonces decimos que la operación negativa será quitar cierto peso del émbolo 1. Si quitamos cierto peso del émbolo 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que el émbolo 2 baje nuevamente a la posición inicial, a la posición de punto de partida, antes de que le coloquemos cualquier peso. Si le dejamos la mitad del peso, se va a mover, pero no va a volver completamente al punto de partida. Bueno, bien, aumentar o disminuir el peso es uno de los sistemas de referencia que podemos utilizar para modificar esta situación de la prensa hidráulica, es decir, cuál es la posición relativa de cada uno de los émbolos. Bien, nosotros podríamos decir, para subir o bajar el émbolo 2, la única forma que podemos hacerlo es quitando o aumentando peso sobre el émbolo 1. No, es una forma, pero no la única. Otra podría ser si cambiamos, por ejemplo, la densidad de este líquido que tenemos acá abajo. Si ponemos, por ejemplo, una glicerina o algún otro líquido que no sea agua, sin duda el peso que tengamos que colocar en el émbolo 1 para volver a poner el émbolo 2 en alguna posición será mayor. ¿Por qué? Porque la densidad hará que haya una resistencia mayor para que el émbolo 1 baje y esto permita subir el émbolo 2. Entonces, aumentar la densidad de el líquido es otra operación que
hasta podría llegar a anular todo lo que hicimos agregando o disminuyendo peso volviendo al punto de partida, pero no aumentando o disminuyendo peso, sino utilizando otro sistema de referencia, otro sistema de variables en juego en este ejemplo de la prensa hidráulica. Es decir, otra forma que podríamos de alguna manera compensar el efecto que la operación de aumentar peso en el émbolo 1 produce sería haciendo que este líquido sea más denso. Eso es una operación recíproca. ¿Cuál es la función de la operación recíproca? Que compensa el efecto sin anular el agregado de peso, ¿sí? Es decir, compensamos el efecto que produjo el agregado de peso, es decir, la operación idéntica, pero no utilizando o modificando el mismo sistema, es decir, aumentar o quitando peso, sino modificando otro, que es el de cambiar este líquido que tenemos en la prensa hidráulica. A eso llamamos una operación recíproca, porque precisamente produce el mismo efecto que sería disminuir o quitar el peso, pero dejando el peso que pusimos. Por eso no podemos considerar que aumentar la densidad anule la operación de aumentar el peso, sin embargo anula su efecto. ¿Y qué será entonces la correlativa? La correlativa será precisamente también del mismo sistema de referencia de la recíproca, pero sería realizar la operación recíproca en sentido inverso. ¿Por qué? Porque decimos que la correlativa siempre es la inversión de la reciprocidad. Entonces, quizá poner un líquido mucho menos denso que el agua, y eso nos va a generar un efecto similar al de agregar peso, que es la operación idéntica, pero por otro sistema de referencia, es decir, sin mover el peso. Supongamos que en esta prensa hidráulica agregamos 1 kilo, operación idéntica, la que habíamos hablado al comienzo. Agregamos 1 kilo, lo que va a generar un cambio en este sistema. Agregamos un peso en émbolo 1, bien, el émbolo 2 subirá hasta una posición X, ¿sí? Ahora, si de alguna manera cambiamos el líquido, pero por un líquido mucho menos denso, es decir, que ejerza menos resistencia al émbolo 1, con el mismo kilo que ya tenemos agregado, este émbolo 2 subirá un poco más arriba, con lo cual la correlativa produce el mismo efecto que la idéntica, pero en un sistema diferente. Para resumir esta cuestión, digamos que la recíproca produce un efecto contrario al efecto que produjo la idéntica, es decir, un efecto que es similar al de quitar o disminuir el peso, pero sin quitar o disminuir el peso, sino cambiando la densidad por algo que genere mayor resistencia y que haga que el émbolo 1 tenga que hacer mucho más fuerza para mover el émbolo 2. Entonces, la recíproca será una operación que anule el efecto de la idéntica, pero sin anular la operación idéntica, o sea, sin anular el aumentar peso. En cambio, la correlativa será una operación que genere un efecto en el mismo sentido que la idéntica, es decir, hará que este émbolo siga subiendo, pero por otro sistema de referencia, que es poner un líquido que ejerza mucha menos resistencia en el émbolo 1, con lo cual el émbolo 1, con el mismo peso que pusimos, hará que el émbolo 2 suba más arriba. Entonces, lo que acabamos de ver es que estas 4 operaciones tienen relaciones entre ellas, a pesar de que entre, por ejemplo, las primeras 2
tenemos una relación de inversión, es decir, las primeras dos operaciones dan cuenta de la reversibilidad inversa. Si comparamos, sin embargo, la operación idéntica con la recíproca, la idéntica con la recíproca guardan una relación que da cuenta de la reversibilidad recíproca. Pero ¿cuál es la ventaja o cuál es la diferencia respecto de cómo utilizábamos estas operaciones en las operaciones concretas? La diferencia consiste precisamente en que las inversiones no funcionan separadas de las reversibilidades, sino que funcionan juntas para armar un sistema de conjunto. ¿Cuáles son estas relaciones? Las podemos graficar de esta manera. Estas flechas dan cuenta de las relaciones que tienen las 4 operaciones del grupo INRC entre sí. El grupo INRC es una estructura de equilibración fundamental que permite al sujeto operatorio formal resolver problemas que de otra manera serían irresolubles, porque el problema anterior que acabamos de ver respecto de la prensa hidráulica sería irresoluble en el sentido de poder utilizar tanto reciprocidades como inversiones, es decir, poder utilizar para obtener los mismos efectos tanto operaciones de agregar o disminuir peso como de aumentar o disminuir la densidad. Es decir, vamos a poder ubicar dos sistemas de referencia para hacer que se mueva este émbolo 2. Y esto, ¿por qué es? Porque los esquemas propios de las reversibilidades que se construyeron en las operaciones concretas se coordinan entre sí en un grupo mucho más rico, en un grupo que nos va a permitir resolver situaciones utilizando al mismo tiempo reciprocidades e inversiones, es decir, utilizando la reversibilidad inversa y la reversibilidad recíproca en la resolución de problemas, relacionándolas a ambas, sabiendo, por ejemplo, que aumentar o disminuir una densidad guardan entre ellos, aumentar o disminuir la densidad guardan entre ellos relaciones de inversión. Sin embargo, la idéntica guarda relaciones de reciprocidad con la recíproca y la correlativa también guarda relaciones de reciprocidad con la negativa, como lo vemos aquí. La correlativa guarda relaciones de reciprocidad con la negativa, la recíproca guarda relaciones de reciprocidad con la idéntica guarda relaciones de correlatividad con la correlativa y la recíproca guarda relaciones de correlatividad con la negativa. Y lo mismo respecto de la operación inversa y la negativa, en donde una es la negación de la otra, y de la recíproca y la correlativa, donde también una es negación de la otra. Bueno, para tratar de resumir en lo que podemos decir respecto de las definiciones de reciprocidad y correlatividad. Decimos que una operación es recíproca a otra, que es idéntica, cuando su acción va de alguna manera en sentido contrario a la idéntica, pero no a través de una negación, o sea, una anulación de la operación idéntica, sino a través de otro sistema de referencia, es decir, produce en el sistema una situación en sentido inverso a la idéntica, pero sin anular la idéntica. En cambio, una correlatividad produce un efecto en el mismo sentido que su correlativa, pero sin incrementar la operación original. Es decir, produce el mismo efecto que
la operación original, pero por otro sistema de referencia. En el caso de la correlativa respecto de la idéntica, decíamos que disminuir la cantidad de la densidad del líquido de la prensa hidráulica genera el mismo efecto que aumentar el peso, pero sin embargo no es aumentar el peso, es hacer lo mismo, pero a través de otro sistema de referencia. ¿Cuáles son las consecuencias de estas dos estructuras que acabamos de ver? Que el sujeto operatorio formal es aquel que se vale de ciertas estructuras, de ciertos esquemas generales, supongamos la combinatoria que utilizamos, que explicamos brevemente en la experiencia de los líquidos más arriba, en donde estos esquemas, dice Piaget, son inmediatamente generalizables a todos los campos. Son formas que, en razón de estar despegadas de los contenidos, se pueden aplicar a cualquier contenido, a cualquier dominio. Recuerdan que en las operaciones concretas decíamos que son operaciones que para pasar de un dominio a otro necesitan un cierto proceso progresivo de generalización. Para Piaget, las operaciones formales no son el caso, sino que son formas que al estar despegadas completamente de los contenidos, el contenido no le debería significar ninguna resistencia al esquema o la forma o la operación para ser aplicada a otro dominio distinto. Sin embargo, algunos autores posteriores a Piaget ponen en duda esta generalización inmediata de las formas a cualquier dominio. Para Piaget sí son generalizables inmediatamente a todos los dominios, en razón de que ya no están más pegadas a los contenidos. Sin embargo, algunos post-piagetianos cuestionan que esta generalización sea tan inmediata. ¿Cuáles son las esquemas o las formas que caracterizan las operaciones formales? Los esquemas son, por un lado, las operaciones combinatorias. Vimos más arriba cómo lo aplicábamos a los líquidos de colores. Las proporciones. ¿De qué se trata la proporción? Dijimos que es una equivalencia de divisiones. Un sujeto operatorio formal perfectamente puede responder a un problema de este tipo. Tenemos una pizza cortada en 4 porciones y una torta cortada en 8 porciones. ¿Cuántas porciones de tortas corresponderían a la misma proporción de pizza que un cuarto de pizza? Esto es algo que perfectamente puede hacer un operatorio formal. Si lo vemos en cuanto a su fórmula, es una equivalencia de divisiones. Por otro lado, la coordinación de dos sistemas de referencia que vimos nosotros rápidamente en lo que era la experiencia de la prensa hidráulica. ¿Qué quiere decir combinar los dos sistemas de referencia? Combinar los pesos que aumentan o disminuyen con la densidad del líquido, que puede ser una u otra. La probabilidad es el cálculo de probabilidades, requiere tanto de la proporción como de la combinatoria, el equilibrio mecánico y las compensaciones multiplicativas son dos de las estructuras que podemos ver en la prensa hidráulica también. ¿Qué es una agregación de compensaciones? Que si yo le planteo al sujeto que debe hacer que el émbolo 2 llegue a este nivel y resulta que le pone un peso de 1 kilo y el émbolo 2 sube un poquito más arriba y no tiene pesos de 800 gramos, entonces dice, ¿cómo puedo lograr el mismo? ¿Puedo llegar a lo que me pidieron? Y voy modificando la densidad del líquido para que ese kilo que puse acá arriba tenga menor resistencia del líquido y el émbolo pueda llegar a la altura que precisamente me pidieron. Para poder hacer eso, yo debo entender que
Las relaciones de aumentar o disminuir pesos están perfectamente coordinadas con las relaciones de aumentar o disminuir densidad y tienen efectos complementarios de acuerdo a esta estructura que hablamos hace un minuto. Entonces eso es una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta y lo que hace tan potente a las operaciones formales. Y por último, conservaciones especiales. Las conservaciones especiales no son más que una generalización completa de las conservaciones operatorio concretas, pero ya son conservaciones que tienen que ver con la energía, conservaciones que no tienen que ver con una sustancia o con un contenido, conservaciones con las cuales se opera únicamente mediante razonamientos o fórmulas. Estas conservaciones especiales son sólo posibles a partir de que el sujeto operatorio formal es capaz de razonar únicamente por fórmulas, o lo que decíamos hace un rato, despegándose completamente de los contenidos. Este cuadro resume tanto las características estructurales de las operaciones formales como las funcionales. Dijimos al comienzo, las funcionales tienen que ver con el razonamiento hipotético deductivo y la lógica proposicional. Recuerden ustedes que estamos hablando de una lógica que es entre proposiciones, no respecto del contenido mismo de una proposición, como lo vimos la semana pasada, y como características estructurales, la combinatoria y el grupo de las 4 transformaciones, que es el que permite coordinar las dos formas de reversibilidad como característica de equilibración fundamental de las operaciones formales. Interrogantes que se pueden surgir, simplemente los vamos a enunciar. Si realmente poseen una estructura de conjunto, un poco respecto de estas objeciones que dijimos hace un rato, tienen algunos post-piagetianos. Si realmente no hay ninguna influencia de los contenidos para su utilización, es casi, les diría, un sujeto hipotético absolutamente racional y formal, prácticamente loco, el que puede únicamente razonar por fórmulas, pero que los hay. ¿Y cuáles son las relaciones entre el lenguaje y la acción a partir del pensamiento formal? Es decir, cómo pensamos la acción como acción interiorizada, desde luego, en las operaciones formales. Bueno, con ello concluimos esta clase virtual de las operaciones formales para tratar de ayudarles a entender este tema para el parcial de la semana que viene. Muchas gracias.